¿Qué tal? ¿Cómo están? Se ha jugado la ida de la semifinal de la Champions y realmente nos ha dejado partidos interesantísimos. Uno de ellos tácticamente, el otro de ellos brillante partido, especialmente por un jugador, Lamine Yamal, que creo yo que está llamado a ser uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos. Esto lo comprobará, lo corroborará el futuro. No se puede saber hoy porque se necesita una continuidad, más tiempo, pero lo que se ve es muy prometedor y realmente creo que es un partido de estos consagratorios contra el Inter, no solamente por instancia, sino también por la calidad del rival. Estamos hablando de un equipo muy duro, como son habitualmente los equipos italianos, pero este equipo del Inter, ya lo veníamos diciendo en nuestro canal, es un equipo trabajado que lleva años con el mismo entrenador y que entonces representaba un enorme nivel de dificultad. Vamos a desmenuzar estos dos partidos, vamos a comenzar por el último, por el que jugaron Barcelona e Inter, que yo creo que fue comparado con el partido también muy interesante entre Arsenal y PSG, un salto de calidad. Yo creo que fue una especie de final anticipada, lo sigue siendo porque es una serie a dos partidos que continuará la semana próxima en Milán, en el Giuseppe Meazza, con la definición, porque ahí sí se sabrá cuál de los dos equipos estará en Múnich en la final de esta Champions League. ¿Por qué digo esto? Porque dos equipos de estilos completamente distintos, absolutamente distintos, con grandes jugadores en los dos casos, en algunos de ellos, como el Inter mayoritariamente, jugadores consagrados, jugadores de mediana edad para arriba, y en un equipo como el Inter, en el que pasó algo extraño, una lesión en el primer tiempo de Lautaro Martínez, una de sus figuras, su capitán, el máximo goleador también que tiene el Inter, que dejó entonces una situación anómala para el Inter, una situación rara, una situación distinta también y por otra cuestión, porque Dumfries, un jugador neerlandés que se destacó mucho en el Mundial y en temporadas pasadas, no estaba jugando tanto en esta temporada, fue resguardado mucho, venía de una lesión, pero Dumfries no estuvo tanto y sin embargo aparece, sorpresivamente o no, no sé, quizá lo tenía preparándolo hace un tiempo Inzaghi, el muy hábil, inteligente entrenador del Inter, que, bueno, como decía, viene preparando este equipo hace muchísimo tiempo. Este es un equipo que no es casualidad, ya fue finalista de Champions en 2023, perdió ajustadamente esa final en la que estuve en Estambul frente al Manchester City de Guardiola en grandes tiempos de Rodri, antes de su lesión, y estuvo ahí nomás de ganarle o de empatarle al menos al Manchester City. Este equipo también dominó la liga italiana en los últimos tiempos, pero se daba la particularidad en este partido que el Inter venía de una muy mala semana. Después de un muy buen año, en general, esta última semana no había sido buena. El Inter había perdido en semifinales de Copa Italia 3-0 con el Milan. Ese es un resultado muy duro por ser un derby, una rivalidad histórica, y perder 3-0 ante un rival así, que en general genera dudas, tira abajo moralmente. Y después el Inter volvió a perder también por la liga y dejó entonces la chance de que Napoli se alejara a 3 puntos faltando 4 partidos. Es decir, que no solamente perdió la Copa en la misma semana, sino que se complicó la liga. Ese Inter entonces tenía como gran base a la Champions. O sea, la gran oportunidad de ganar algo importante en esta temporada en la que el Inter partió pensando en un triplete y hasta llegó casi al final de temporada todavía con chances en todos los torneos. Ahora termina prácticamente con la mayor chance en la Champions. Entonces, el Inter tomó este partido como algo especial y realmente lo jugó muy bien. Y qué lejos estuvo este Inter de aquel de 2010, que jugó también en esa instancia con el Barcelona, muchos se acordarán, pero que especuló tanto como Mourinho, que hizo tantas macanas, perdió tanto tiempo, y en este caso nada que ver. El Inter se dedicó a jugar al fútbol, que lo juega muy bien, que es un equipo totalmente amalgamado, y que además se encontró con algo que es muy precioso y muy preciado para equipos en esta instancia, que es un gol en los 30 segundos. No es muy común marcarle al Barcelona en Montjuic, en Barcelona, un gol a los 30 segundos. Pero llegó este gol a los 30 segundos y entonces a partir de este gol de Thuram, el Inter prácticamente allí ya se colocó en una situación muy ventajosa porque es un equipo que sabe manejar muy bien los partidos, los tiempos de los partidos. Y efectivamente fue lo que pasó. El Inter se fue acomodando, consiguió un segundo gol ya en una situación más de contragolpe, porque el Barcelona, inmediatamente de recibir el gol, no es que no haya acusado el impacto, pero sí que es un equipo muy preparado para tener la pelota siempre y en razón de más de estar perdiendo 0-1 para ir con todo hacia el arco del Inter. Lo que pasó en este partido es que antes de empezar hubo otra situación accidental,
Y es que se vio inclusive en pantalla gigante, en el vestuario como se toma ahora, las pantallas antes de que los equipos entren a la cancha, que Lamine Yamal abandonaba el calentamiento. Pareció que se había lesionado, que se generó alguna preocupación, inclusive pareció que Fermín se cambiaba como para reemplazarlo, cosa que no ocurrió. Se optó por que Lamine Yamal entrara igual al partido. O sea que lo que vamos a hablar ahora de Lamine Yamal, estamos hablando de un jugador que no estaba al 100%. Atención con esto, un partido consagratorio para él, el partido número 100 con la camiseta del Barcelona, con apenas 17 años. Lamine Yamal no jugó al 100%, Lamine Yamal estaba tocado antes de empezar el partido y jugó igual, y vaya si jugó, más que jugó, diría que maravilló. Algunas jugadas realmente espléndidas, espectaculares, de un chico que no tiene inhibiciones, y a mí me parece acá la primera virtud, y él dijo días antes del partido, en la conferencia de prensa previa en la que apareció, dijo que todos los temores los había dejado en un parque, que ya no tenía temores él en el fútbol profesional. Un chico de 17 años que diga esto en tan alto nivel sorprende mucho, pero bueno, ya tiene 4 títulos en el lomo con el Barcelona. Pero además del palmarés o de lo que puede hacer el hecho de ser valiente y de seguir jugando pese a todo, está el talento impresionante que tiene este chico, con 2 tiros en los palos, con un gol espectacular, participando en otro, volviendo loco a un lateral como Di Marco, que es un gran jugador, el del Inter, pero que nada pudo hacer. Se notaba la impotencia de Di Marco, que no llegaba nunca a poner el pie. Quizá lo dejaba llegar bastante, eso pudo haber pasado, que creo que el error estuvo ahí, pero se comió un baile pobre Di Marco, que no es habitual que le pase, y le pasó a tal punto que fue reemplazado después por Carlos Augusto, porque realmente se dio cuenta Inzaghi en el entretiempo que no podía más con Lamine Yamal, y con un Lamine Yamal tocado, es decir, que no estaba al 100%. Pero bueno, esto es Lamine Yamal hoy, un jugador absolutamente desequilibrante, que por favor no crean que estoy diciendo que es igual a Messi, pero sí que me hace acordar al principio de Messi, al principio de la carrera. ¿Por qué digo esto? Porque Messi también jugaba por la derecha, porque Messi tendía a ir hacia el medio, y porque en un momento el extremo derecho le quedó chico a Messi. Es decir, porque Messi terminó siendo un jugador de toda la cancha que estaba limitado a la derecha porque estaba Ronaldinho, porque estaba Eto'o, porque había una cantidad de jugadores muy creativos. Entonces Messi, que recién estaba probándose en primera, en los primeros partidos, le sacó de a poco el puesto a Juli, aquel francés que jugaba antes que él, y entonces Messi jugó en ese lugar porque era el único que tenía para jugar. Pero en la medida que el tiempo pasó, Messi fue comiéndose ese lugar y empezando a generar fútbol hacia la mitad, que es lo lógico, la tendencia. Yo creo que a Lamine Yamal le empieza a pasar eso con 17 años, lo que muestra el nivel de monstruosidad futbolística que puede ser a futuro, ¿no? Realmente brillante, es un chico que tiene además, si no se lesiona y si todo va bien, a lo mejor tenemos fútbol brillante como el de Lamine Yamal por 17, 18 años, vaya a saber por cuánto tiempo. O sea que todos los amantes del fútbol tenemos que estar eufóricos que aparezca un genio que nos pueda brindar esta clase de espectáculos por tantos años, ¿no? Saber que hay garantía de espectáculo. Un chico que ya hizo más de 15 goles con 17 años en la primera temporada con regularidad. En fin, me detuve bastante en Lamine Yamal porque creo que vale mucho la pena señalarlo, pero sí hay que decir algo que dijimos en el canal también antes, cuando hablamos de la previa, ¿se acuerdan de estos partidos? Que un rival de los más duros que podía tener Barcelona era el Inter por sus características. El Inter juega 3-5-2. ¿Qué significa esto? Que los 5 volantes son muchos en esa zona y que el Barcelona que juega 4-3-3 tenía que tomar precauciones porque si no, la zona de creación, que en España gusta mucho decir la sala de máquinas, a mí no me gusta tanto eso porque me parece bastante mecánico, pero sí es una zona de gestación y en esa zona de gestación si hay una superioridad tan grande numérica, yo creo que el partido puede empezar a definirse ahí mismo. Entonces el Barcelona acá está obligado a repensar un poco ese esquema 4-3-3 tan saludable, porque a Hansi Flick le gusta mucho el buen fútbol, entonces casi que el Barcelona juega en campo contrario todo el partido, ¿no? Entonces acá había que pensar qué iba a pasar, si el Barcelona iba a poder tener la pelota durante tanto tiempo, o si le iban a ocupar esa zona, le iban a quitar la pelota, o no le iban a dejar jugar, y entonces ¿qué iba a hacer el Barcelona ante eso? Lo que pasó es que, como pasa en fútbol, que digo siempre, dinámico de lo impensado, que diría Dante Panzeri, llegó un gol del Inter a los 30 segundos en Barcelona. Eso cambió absolutamente el partido y luego hubo otro cambio importante que fue esta lesión pronta de Lautaro Martínez. Entonces el Inter se quedó, por un lado, sin un jugador que ayudara la presión en la salida del Barcelona. Por otro lado, una referencia menos en el contragolpe.
Pero sí que de todas maneras el Inter explotó muy bien el contragolpe, jugando de manera brillante, intuitivamente, ante esta fórmula que tiene el Barcelona de que dejar en offside, dejar en fuera de juego con su achique al equipo rival, ¿no? Así que el Inter lo vulneró como pocos, como si tuviera un manual de qué hacer ante situaciones como esta. Por eso el Inter, fíjense una cosa interesante, el partido terminó 3-3, pero nunca en todo el partido el Barcelona estuvo en ventaja. Siempre estuvo en desventaja y teniendo que remontar. Remontó un 2-0 para un 2-2 en un primer tiempo espectacular, que lo pudo haber ganado tranquilamente. Y después tuvo que remontar un 2-3. Un 2-3 con 2 goles de Dumfries, que es lo que decía al principio, un jugador que no estaba jugando mucho y que de repente aparece marcando 2 goles y de muy buena factura. Un volante derecho que es un lateral volante, ¿no? Porque en realidad esto que decía de la línea de 5, ¿no? Con Dumfries por un lado, con Di Marco por el otro y los 3 de siempre en el medio, Mkhitaryan, Çalhanoğlu y Varela, que son jugadores realmente buenísimos todos. El Inter tiene un jugador ni siquiera mediano, son todos buenos en todos los puestos. Ni hablar del arquero Sommer, un arquero que hace rato que se viene destacando, el suizo, arquerazo absoluto, que estuvo también un tiempito corto en el Bayern, realmente espectacular. Bueno, y acá lo volvió a demostrar en este partido. Yo creo que sin Sommer este partido habría sido otro, pero bueno, Sommer está y está para atajar. Y por el lado del Barcelona, un gran rendimiento, pero, y acá abro el pero, que siempre queda con respecto a este partido, esta serie con el Inter, que era lo que yo decía que me reservaba antes del partido, es que el Barcelona arriesga mucho atrás. Entonces, hay muchos partidos en los que arriesgar le vale. Contra el Real Madrid sufrió también en la final de la Copa del Rey, pero les terminó valiendo. Pero contra un equipo tan aprovechador de cada circunstancia, tan trabajado, tan elaborado, y con una fórmula tan clara de juego y tan sencilla desde hace tanto tiempo, no sé si le va a valer. Por ahora no le está valiendo del todo. Terminó 3-3 de local. Es decir, que tiene que ir a definir a Milán en un estadio, Giuseppe Meazza, en el que el Inter no perdió en toda la temporada. Así que atención, claro, alguno puede decir, bueno, no perdió, acá con un empate están iguales. Y sí, puede pasar que también empaten y tengan que seguir y a lo mejor definen por penales. No lo sé, como nadie puede saber lo que va a pasar. Lo que digo yo es que es un estadio muy complicado, muy complicado. Vamos a ver cómo llega Lautaro Martínez. En el Barcelona no va a estar seguramente Koundé, lesionado, pero muy bien reemplazado por un Eric García de una excelente temporada, tanto de volante central como de lateral. Puede jugar en las 3 posiciones. Y el Barcelona llega bien, llega jugando a muy buen nivel, pero atención con el juego aéreo, porque el Barcelona tiene muy poca gente alta para marcar en las pelotas paradas y el Inter es muy buen equipo en pelotas paradas. Y digo algo más, el Barcelona no tiene a Lewandowski porque está lesionado y Lewandowski es un jugador muy alto que colabora mucho en defensa en las pelotas paradas y no va a estar. Y se veía que Íñigo y un poco Cubarsí, pero Íñigo prácticamente las tenía que arreglar con varios jugadores del Inter y el Barcelona perdió varias veces. Y otra cosa más, hubo tiros en los palos de Barcelona, pero atención que hubo un cuarto gol anulado apenitas por el VAR del Inter. Y si ese gol era convalidado, no sé si el Barcelona podía empatar nuevo. Tal vez sí, no se sabe. Pero lo que digo es que a Barcelona le marcaron 3 goles y hubo un cuarto finamente anulado por el VAR. Entonces, ojo con la parte defensiva de un gran equipo como es el Barcelona, que brinda brillantes espectáculos y que muchas veces por brindar esos espectáculos se descuida mucho atrás. Y el Inter no es de estos equipos que uno puede abandonarse la suerte en algún punto, porque ya le pasó al City hace 2 años en la final de la Champions y ahora le puede pasar al Barcelona en la revancha en el Giuseppe Meazza. Un partido con un final abierto, no sabemos qué puede pasar. Vamos al otro partido, que es el que jugaron Arsenal con el PSG. En este partido yo creo que fue distinto. Primero, que el nivel no fue un buen nivel, claro que sí. Estamos hablando de semifinal de Champions y de 4 grandes equipos, como también lo son Arsenal y PSG. Lo que no tuvo fue el nivel de brillantez que tuvo el partido de Barcelona con Inter, porque claro, son muy buenos jugadores, pero acá está lo que uno a veces habla de Messi, ¿no? Una cosa son grandes jugadores y otra un genio. En el partido de Barcelona-Inter hubo un genio, como fue, o lo es, Lamine Yamal. En el Arsenal PSG hay grandes jugadores, en enorme cantidad, pero no es lo mismo. Entonces yo diría que hay un casillero menos, un escalón menos, pero que de todas maneras fue un partido muy atractivo. Fue muy atractivo y con algunas sorpresas, diría yo, porque también se pareció un poco en cuanto a lo que pasó al principio al otro partido que fue Barcelona-Inter. ¿Por qué? Porque a los 4 minutos y en Londres llegó el gol de Ousmane Dembélé en una enorme temporada, ¿no? La mejor temporada de la vida de Dembélé, futbolísticamente hablando.
marca el gol en una muy buena jugada de Kvaratskhelia, qué apellido es difícil el del georgiano, pero así es. Una gran contratación por parte del PSG de este ex jugador de Napoli, espectacular. En poco tiempo se adaptó y realmente este 4-3-3 que tiene PSG, y vuelvo a insistir con el gran trabajo de Luis Enrique, porque este es un equipo, es un equipazo el PSG, un equipo con grandes jugadores en todas las líneas, que tiene, si se quiere, un parecido al Inter en cuanto al trabajo largo, a largo plazo, que viene realizando Luis Enrique. Inzaghi hace más tiempo que está todavía en el Inter, pero se ve la valía de Luis Enrique en un trabajo así, porque es mucho más difícil trabajar sin los grandes cracks que definen. Es decir, Luis Enrique hereda un PSG que no tiene ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé. Es decir, es un equipo completamente distinto el de esta temporada, que sin embargo es más colectivo. Pero más colectivo no significa que no se le dé lugar a las individualidades, porque acá se destacaron mucho 4 o 5 jugadores que quiero mencionar. Por un lado, un arquero que está en una gran temporada como Donnarumma, que sacó las que tenía que sacar, apareció otra vez cuando tenía que aparecer, pero también los jugadores que administran el juego. Yo creo que el PSG tiene ahora grandes administradores de juego, porque especialmente Vitinha y Fabián Ruiz son dos jugadores que manejan bien la pelota y que leen bien los partidos y saben bien hacia dónde hay que distribuir. Son fríos a la hora de llevar la pelota, miran bien para los costados, saben bien cómo hacer. Y me parece que, por ejemplo, de Vitinha ya habíamos hablado mucho. Vitinha yo creo que es uno de los candidatos al Balón de Oro si el PSG ganara la Champions. Y Fabián Ruiz es un jugador ahora reivindicado por la prensa parisina después de haberle pegado palazos a un jugador muy bueno como siempre fue Fabián, que está en la selección española también, y que en algún momento fue pretendido por los grandes equipos de Europa, después tuvo un pequeño bache, pero otra vez Fabián Ruiz en Londres creo que aparece en su máxima expresión, como un 10, es un 10, ¿no? Más Vitinha, que es un gran distribuidor, que es otro jugador de gran clase el portugués. Eso, sumado a los 3 delanteros que tiene en este momento el PSG, que en realidad son 5, porque tiene 2 que prácticamente alternan con los 3 titulares, es realmente impresionante lo que juega este equipo, ¿no? Son jugadores extraordinarios, realmente extraordinarios. Después fíjense que entran Doué, que es un jugador que a mí me encanta, muy jovencito, que viene jugando en la gran Champions. Doué se destacó mucho contra el Liverpool, en los 2 partidos con el Liverpool. Entraron Doué y Gonzalo Ramos, el centro delantero portugués que le quitó, entre comillas, el puesto a Cristiano en el Mundial pasado. Gonzalo Ramos y Doué hicieron 2 jugadas que merecieron ser goles en los 2 casos, y también una lesión de Dembélé, que vamos a ver, yo creo que Dembélé va a evolucionar bien para el partido de vuelta en París, pero que permitió la entrada de Barcolá. También Barcolá es otro jugador muy importante adelante en el PSG. Es decir, que hay una enorme cantidad de jugadores del medio para arriba en el PSG que son desequilibrantes, que son muy importantes y que en este partido con el Arsenal pesaron mucho. También hay que decir, por el lado del Arsenal, que no fue el Arsenal de los partidos con el Madrid, especialmente el de Londres, el partido del 3-0 que prácticamente definió la serie anterior. Este Arsenal no fue aquel, y no fue aquel porque lo habíamos dicho también, ¿se acuerdan ustedes en el canal? En la previa de esta Champions, que ojo con el Arsenal, porque el Arsenal es un muy buen equipo, que también brinda muy buenos espectáculos, pero que es ciclotímico. Y atención, porque eso también es importante en el fútbol, el factor psicológico, el factor de esto de llegar siempre a las finales y quedarse y no ganar los torneos. Esto le está pasando mucho al Arsenal también en la Premier League o en las copas, le ha pasado mucho con Arteta y antes de Arteta también. El Arsenal tiene un jugador que es un poco el guía del equipo, que es lo mismo que pasa con el PSG cuando hablamos de Vitinha o de Fabián. Bueno, acá al Arsenal le pasa con Odegaard, con el noruego. El noruego, que ahora ya tiene mucha más experiencia, antes era un chico que pintaba muy bien en el Madrid. Cuando salió del Madrid y salió especialmente al Arsenal, parecía ya un jugador hecho, un jugador que debería llevar en las espaldas un poco el andar del equipo. Sí funcionó precisamente contra el Madrid y no funcionó ahora frente al PSG. Yo creo que en parte por la mecánica del PSG, en parte también porque hubo una cuestión de quedo que hizo que inclusive el propio Arteta lo quitara del partido y lo reemplazara, porque realmente no funcionó bien. Un Arsenal que cambió un poco algún punto de su esquema respecto al Real Madrid, porque baja a Merino para poner de 9 a Trossard. Sigue sin tener un 9 puro, porque no está Havertz, porque no está Gabriel Jesús. Entonces no confía mucho en Sterling,
Entonces termina poniendo ahí a un volante. Lo hizo antes con Merino, que es más alto. Ahora lo bajó a Merino para ubicarlo con Rice y con Odegaard en el medio. Y puso en cambio arriba, junto con Saka y con Martinelli, a Trossard. Pero ¿qué pasó con el Arsenal? Que no funcionó como la vez anterior. Rice, un excelentísimo jugador que saben que a mí me encanta, uno de los más brillantes de esta Champions, no puede solo. Odegaard desaparecido por completo. Y claro, entonces el Arsenal no tuvo la pelota, la tuvo el PSG mayor parte del tiempo, y el Arsenal apeló mucho a la pelota parada. Hubo en el minuto 1 del segundo tiempo un gol anulado muy finito por el VAR a Merino, que pudo haber sido transitorio empate. Vamos, no sé qué hubiera pasado con ese empate o no, porque el Arsenal trabaja muy bien las pelotas paradas, tiene un especialista en pelotas paradas entre el cuerpo de entrenadores, pero eso no significa que con eso se pueda ganar una Champions. Lo vengo insistiendo, para ganar una Champions hay muchísimos factores que contribuyen, hasta diría el de la regularidad. Hay una cantidad de factores, el juego de alto, la regularidad, el tener todo el partido más o menos estar encendido, el tener jugadores desequilibrantes que no se caigan, de todo, que no haya lesiones, por supuesto. Y en este caso a mí me parece que el Arsenal no es del todo completo. El Arsenal puede tener días brillantes y puede tener días que no funcionan. Y eso, para ganar una Champions, a mí me parece que no es lo que más se busca. No significa que no la vaya a ganar. Después alguien me dirá, vos dijiste eso y la ganó. Y bueno, en fútbol todo puede pasar. Dijimos lo de los goles a los 4 minutos del PSG en Londres o a los 30 segundos del Inter en Barcelona. Es decir, todo puede ocurrir. Ahora, lo normal es, viendo lo que fue el partido de ida en Londres, enterarse del PSG, que la vuelta a mí me parece que va a ser muy difícil que el Arsenal pueda revertir en París un resultado negativo como local. Muy, pero muy difícil. Así que vamos a ver lo que ocurre. Quedan solamente las vueltas, apasionantes partidos los dos, pero mucho más me parece todavía el del Inter y el de Barcelona por el nivel que los dos mostraron. No significa que el PSG no lo tenga, es más, el PSG con el poderío económico que tiene, más todo el trabajo colectivo, más los jugadores individualmente que tiene, me parece que es candidatazo si va a una final. Pero todavía hay que jugar otros 90 minutos o vaya a saber si 120 contra el Arsenal. Por el lado de Inter-Barcelona, bueno, ahora la pelota está en el tejado del Inter. Bueno, el Inter es el local, pero claro, hay que tener en cuenta eso. Ojo, porque un empate lleva al partido de 30 minutos más y también puede haber alargue. Con el Barcelona nunca se puede decir que aunque hayas empatado de visitante, le hayas empatado en su casa, el Barcelona está fuera, porque este año ha demostrado que tiene una gran capacidad de remontar y especialmente, vuelvo a insistir, tiene un genio, un jugador que está encima de todos los demás y que si sigue así, en unos años puede comer en la mesa de los Pelé, Maradona, Di Stéfano, Messi, que es Lamine Yamal. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.